Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Saludos cordiales y bendiciones para todos. Continuamos con la lectura de la introducción de los libros de la Biblia. En esta oportunidad tenemos la introducción al segundo libro de Crónicas. Título y autor. Aunque la separación de primera y segunda de Crónicas ha sido insertada de forma sensible en la narración, es solo una conveniencia posterior de los escribas para facilitar el manejo de los rollos griegos, los cuales contenían tanto vocales como consonantes, por lo que eran más largos que los manuscritos hebreos correspondientes. La obra original fue concebida como una unidad. Género literario. El cronista continúa el enfoque que empleó para el reinado de David y estructura su narración como historia de la corte en la que el destino de la nación está determinado por las acciones de sus reyes. La narración, no obstante, no le da un énfasis primario a los asuntos militares o económicos, sino a la salud espiritual del pueblo. Esta es una presentación de la historia del pacto para animar a la comunidad restaurada en Judá para que tenga una mayor fidelidad en la conducta de su vida individual y nacional. Distintivos literarios. El pacto davídico y la oración de Salomón son usados por el cronista para ayudar a su audiencia a integrar su comprensión de los eventos en su historia nacional, ya que los eventos posteriores se conforman a las estructuras establecidas anteriormente. Cuando el rey del pacto y su pueblo enfrentaban algún peligro, la oración al Señor, como anticipó Salomón, les daba acceso al perdón y ayuda divina, aun para un personaje tan desenfrenado como Manasés. El cronista da por sentado que su audiencia está familiarizada con los relatos de reyes, al punto de que lo que dice no se entendería de manera correcta sin ellos. Sin embargo, el cronista desarrolla su material partiendo de reyes para mostrar su mensaje principal de que la obediencia al pacto trae bendición divina y la infidelidad al pacto conlleva castigo divino. Este último resultado fue trágicamente evidente a lo largo de la vida de algunos reyes, y para Joram, Ocosías, Acaz, Amón, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, el cronista se contenta con mantener la caracterización adversa de reyes. Si bien conserva las evaluaciones mixtas dadas antes de Asa y Josafat, presenta a otros monarcas de una manera más positiva que como presentan en primera y segunda de Reyes. Roboán, Joás, Amasías, Usías, Josías y Manasés, pasando por alto sus fracasos y proveyendo otros ejemplos de éxito no mencionados en Reyes, describe a Abías, Jotam y Ezequías de una forma bastante favorable, en parte para crear en su audiencia una esperanza para la venida del rey que cumplirá el ideal presentado en las descripciones positivas de estos reyes. Características y temas principales. El cronista vuelve a contar la historia de Israel y Judá con el fin de proporcionar respuestas teológicas a tres preguntas fundamentales que surgieron después de que los judíos regresaron del exilio en Babilonia. Primero, ¿cómo pueden ser conocidos los herederos de las promesas del pacto de Dios después de haber estado lejos debido al exilio y haber regresado? Segundo, ¿qué sucederá con sus instituciones políticas y religiosas centrales, el trono davídico y el templo de Jerusalén, y cómo debían relacionarse entre ellas en la comunidad restaurada? Tercero, ¿cómo puede el pueblo comprender la experiencia del exilio y la restauración a la luz de la ley y la gracia de Dios, su juicio y perdón? La discusión de estos temas, que comienza en la introducción a Primera de Crónicas, continúa en Segunda de Crónicas. El cronista se preocupa por enfatizar el privilegio extendido a la nación a través del pacto que el Señor instituyó y mantuvo con ellos. En su responsabilidad, perpetuar una relación verdadera con Él por medio de la adoración en el templo, que está bajo el cuidado de sus guardianes sacerdotales y levíticos. Lo que era sano y había sido probado en el pasado provee la clave para avanzar en armonía con Dios y ser aceptados por Él. La monarquía unida bajo Salomón. La sección de apertura de Segunda de Crónicas describe a Salomón como el sucesor de David, divinamente bendecido.
El cronista pasa por alto la lucha de Salomón por el poder y su posterior caída debido a los matrimonios mixtos. Muestra a Salomón como el rey de todo Israel y como el principal instrumento para construir el templo de Jerusalén. Hay una breve nota de su muerte. El reinado de Salomón es narrado de forma tópica y simétrica, abriendo y cerrando con pasajes que describen la sabiduría y riqueza del rey. Justo dentro de estos pasajes hay secciones sobre sus relaciones internacionales. Insertadas entre estos pasajes hay secciones acerca de la construcción del templo y otros proyectos de Salomón por todo Israel, y en el centro está la descripción de la dedicación del templo y la respuesta divina a este. Este tipo de bosquejo concéntrico enfatiza los temas en el medio, en este caso la dedicación del templo. El reino dividido. El registro de la historia de Israel desde Roboán hasta Acaz se centra en eventos en el reino del sur, Judá. Aunque Reyes es la fuente de gran parte de la información, Crónicas omite largos bloques de material relacionados con el reino del norte, Israel. El enfoque de Crónicas está en Judá y su capital, Jerusalén, el lugar del rey davídico y el templo de Dios. Los reyes del período son medidos por el ideal de la monarquía unida. El rey debe ser fiel a la ley de Moisés, debe apoyar el orden del templo establecido por David y Salomón, y debe escuchar las instrucciones proféticas y sacerdotales. Algunos reyes son evaluados de forma negativa, Joram, Ocosías y Acaz. Otros de forma positiva, Abías, Jotam. Para la mayor parte de ellos los registros son mixtos, Roboam, Asa, Josafat, Joás, Amasías y Usías. A partir de su historia inspirada de Israel y Judá, el cronista muestra que Dios bendice a su pueblo cuando éste es fiel y lo castiga cuando se aleja de él. Victoria, seguridad y prosperidad vienen para aquellos que buscan al Señor. Derrota, problemas y enfermedad vienen sobre aquellos que lo olvidan. El reino reunido. Comenzando con Ezequías, Israel entra en una nueva fase de su historia. Como David y Salomón, Ezequías es capaz de unir a los fieles de Israel y Judá alrededor del trono davídico, a través de la adoración y la celebración en el templo. Este pueblo reunificado experimenta periodos de fracaso, la apostasía de Manasés, el reinado de Amón y los reyes de Judá justo antes del exilio babilónico. Pero cada fracaso es seguido por la renovación del pueblo por la gracia de Dios, la restauración de Manasés, las reformas de Josías y el regreso del exilio babilónico. A pesar de los fracasos del reino reunificado, Dios continúa otorgando bendiciones a su pueblo arrepentido. Él extiende sus misericordias a ellos, ofreciéndoles su bendición. Al mismo tiempo, los eventos del periodo demuestran los requisitos impuestos a aquellos que anhelan la completa restauración del reino. La nación debe volverse al Señor en humildad y vivir fielmente delante de Él. Teología de Segunda de Crónicas. A los temas del pacto del pueblo de Dios, el rey y el templo, y la bendición y juicios divinos, Segunda de Crónicas agrega referencias repetidas a la desobediencia de los representantes de la dinastía y a sus trágicas consecuencias para el pueblo en conjunto. Aún así, la casa real es preservada y es posible, a través del arrepentimiento, revertir la progresión descendente. El templo continúa como un ejemplo importante del principio de Dios con nosotros, tipificando la encarnación del Mesías. La descripción del cronista de la providencia divina se presenta frecuentemente como una teología de retribución inmediata. En Samuel y Reyes, la retribución divina viene sobre el reino del norte y sobre Judá, como la culminación de un proceso de muchas generaciones. Por otra parte, muchos estudiosos argumentan que en Crónicas los éxitos o fracasos de un rey son recompensados o castigados dentro de su propia vida. Sin embargo, el enfoque del cronista es mucho más sutil. Él no pierde la vista el impacto a largo plazo de la conducta de la nación. Aún así, su mayor preocupación es recomendar la obediencia del pacto a sus contemporáneos y por lo tanto escoge ejemplos históricos que enfatizan esto de la forma más contundente posible. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero el cronista no equipara simplemente los reveses en la vida con una desobediencia anterior.
La agresión que experimenta Asa por parte de Baasa en el capítulo 16 viene después de un capítulo que exalta las reformas religiosas de Asa. De forma más significativa, la extensa actividad de reforma de Ezequías en los capítulos 29 al 31 es seguida por la invasión de Sennacherib, como el mismo cronista lo señala en el 32:1. No es ingenuo en su enfoque de los hechos, sino que hace un llamado urgente al arrepentimiento. Debido al compromiso perdurable del Señor, el pueblo del pacto nunca se queda totalmente sin camino de regreso a la bendición si tan solo se arrepintieren. También se argumenta que el cronista se enfoca indebidamente en aspectos externos de la religión, comenzando con la oración de Jabes en Primera de Crónicas 4:10. La tierra o territorio es usada como un índice de favor espiritual, así como lo son las grandes familias. Algunos comentaristas también consideran que el templo y su decoración material son demasiado prominentes en la presentación que hace el cronista de la piedad verdadera. Aquí también se exigen requisitos importantes. El templo era el centro de la presencia divina en la tierra en los días del cronista, y debido al respeto por este lugar, era un indicador de lealtad al Señor. Además, el cronista no se cansa de mencionar que lo que se requiere no es una realización mecánica de los ritos religiosos, sino un compromiso de todo corazón al Señor. Segunda de Crónicas en la historia de toda la Biblia. Mientras que Primera de Crónicas presenta en toda su extensión la historia humana desde Adán hasta los días del autor, Segunda de Crónicas cubre un periodo de tiempo más abreviado. Se enfoca en la necesidad de una fidelidad constante para vivir según las demandas del pacto a fin de disfrutar del favor y la bendición del Señor. El templo con sus ritos de sacrificio continúan jugando un papel vital en el progreso de la historia de salvación. El enfoque complementario de la dinastía davídica promueve esperanza para el eventual cumplimiento de la promesa mesiánica. Cristo en Segunda de Crónicas. Cuando los que tienen un oficio en Israel designado por Dios cumple con las demandas de ese oficio, ellos vienen a ser tipos de Cristo, anunciado los aspectos correspondientes de su obra. La descripción positiva que hace el cronista de reyes tales como David, Salomón y Ezequías realza su semejanza con Cristo, y así sirve para fomentar las expectativas del Rey perfecto, quien cumple por completo la tarea de establecer el reino de Dios y proveer para su pueblo.